Hola, mi nombre es Reina Patricia Martínez Suaye. Soy docente del Bachillerato Digital 110 del municipio de Cihuatautla, Puebla. El día de hoy hablaremos de la asignatura de Historia del siglo XX-1 del tercer semestre de Educación Media Superior. Dentro de los temas del tercer momento se encuentra la violencia inédita del conflicto bélico y el genocidio judío de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los objetivos del tema es que el alumno conozca los acontecimientos más relevantes desde diferentes perspectivas, siendo capaz de discernir y sobre todo argumentar una opinión personal acerca del tema. Los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial son los siguientes. Uno es el Tratado de Versalles, que fue un convenio de paz firmado en Francia el 28 de junio de 1919. 6 meses después, la firma del armisticio, tras el cual hubo un cese del fuego y la aceptación de la derrota de la Primera Guerra Mundial por parte de los alemanes, que los alemanes establecieron reducir el ejército de manera considerable, pagar también una indemnización muy costosa a los países vencedores y sobre todo la desaparición del Imperio Austrohúngaro, que derivaba de la pérdida de su territorio. Otro de los acontecimientos importantes fue la Gran Depresión, que fue una crisis económica que inició el 29 de octubre de 1929 en Estados Unidos. Luego se extendió a otros países de Europa como Alemania, Austria y Francia, donde muchos países se vieron afectados en su economía. También se denominó la Gran Depresión, fue la caída de las bolsas bursátiles de los principales países del mundo. También trajo consigo muchísimo desempleo, no solamente en Estados Unidos, sino también a las principales potencias. La Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939, donde el ejército alemán invadió Polonia en un ataque sanguinario en el cual murieron un gran número de soldados y civiles. Como respuesta, los gobiernos de Francia y Reino Unido se declararon en guerra en contra de Alemania el 3 de septiembre de ese mismo año. El 17 de septiembre, las fuerzas soviéticas invadieron el este de Polonia, según lo acordado en el Pacto Secreto de Alemania. Varsovia fue una de las ciudades más abatidas en estos enfrentamientos. En Alemania también se reorganizó la fuerza militar y el rearme del país, más allá de lo estipulado en el Tratado de Versalles, por lo que se diseñaron y construyeron tanques, aviones, submarinos muy potentes. Además, se debe de añadir que los alemanes contaban con un gran grupo de investigadores, científicos y técnicos especialistas en las áreas de física, química y metalúrgica. Por su parte, Francia desarrolló un sistema de trincheras, Reino Unido amplió su fuerza aérea, la Unión Soviética contaba con un gran número de soldados y Estados Unidos desarrolló la fabricación de armas, aviones bombarderos, portaaviones, entre otros. Durante este periodo comprendido de 1939 a 1945, se llevó a cabo el genocidio, lo que se denomina el Holocausto judío. Desafortunadamente, fue conocido por el mundo una vez que terminó la guerra en 1945. Lo que nos atañe a nosotros es el tema del Holocausto judío. ¿Y esto qué fue? Comprende una matanza y persecución de judíos durante la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania nazi. Durante esta Segunda Guerra Mundial, los nazis crearon campos de concentración o de trabajo forzado en donde obligaban a vivir y a trabajar a los judíos en condiciones completamente miserables,
estando aislados de la población. Las víctimas del Holocausto no solamente eran los judíos, también eran polacos comunistas, homosexuales, gitanos, discapacitados, prisioneros de guerra y políticos de izquierda. Durante estos años, los alemanes llevaron a los judíos apresados desde sus viviendas hasta los campos de concentración. Aquí podemos observar en la parte interna de las instalaciones de esos campos de concentración, donde apilaban unas especies de literas o camas y podían caber un mayor número de judíos. Todo esto comenzó el 9 y el 10 de noviembre de 1938, donde un joven alemán con origen judío, enojado porque sus padres fueron expulsados y mandados a Polonia, mató a un diplomático alemán en París. Y cuando Adolfo Hitler se entera, incita a numerosos jóvenes alemanes a tomar venganza contra todos los judíos que quedaban en Alemania. Las 24 horas que siguieron, hubo muchas muertes y heridos, pero es más conocido por toda la destrucción que dejó. Los incendios de las sinagogas, las casas, las tiendas judías. Algunos fueron liberados y fueron puestos en los campos de concentración. En estas imágenes también podemos observar distintos, el emblema nazi, podemos observar que no solamente encerraban o tomaban prisioneros a las personas adultas, también vemos que están un gran número de niños también encarcelados, pero estos no eran utilizados para los trabajos físicos, eran utilizados como conejillos de indias por diversos científicos, por diversos médicos para hacer experimentos con ellos. Algunas de las principales características de este holocausto fueron que murieron aproximadamente 11 millones de personas. Los principales dirigentes fue Adolfo Hitler y Heinrich Himmler. Se utilizaban campos de concentración como lugares de prisión. Uno de los auges del holocausto fue en 1942, y al ser clasificadas las víctimas que vivían en Europa, se les quitó la ciudadanía, se les separó de la sociedad, se les sustrajeron sus bienes y fueron deportados hacia otros territorios o hacia algunos campos de concentración. Luego fueron obligados a trabajar, pero también fueron obligados a ser esclavos por un tiempo indeterminado hasta su ejecución. Algunas de las causas y consecuencias del holocausto judío fueron las ideas alemanas acerca de la raza aria, que se creía que era superior, las creencias por parte de los gobiernos nazis, que los judíos tenían la culpa de que los alemanes hubieran perdido la Primera Guerra Mundial, entre otros. Vemos también un mapa de Alemania donde existen diferentes puntos donde estaban ubicados los campos de concentración a lo largo del territorio alemán. También observamos algunas fachadas de estos centros de concentración y también algunas imágenes de infantes que fueron torturados y que fueron utilizados para los experimentos dentro de los campos de concentración. Parte de las ideas nazis era cambiar la mentalidad de la población alemana. Algunos de los pensamientos que tenían era que existía una conspiración de los judíos en contra de ellos. Creían que existía una conspiración global del socialismo en su contra y utilizaron este pensamiento para justificar sus masacres. Una de las crisis financieras que atravesaba Alemania fue combatida gracias a estos campos de concentración, porque los judíos eran despojados de todos sus bienes y una vez muertos, pues tomaban posesión de ellos los alemanes y así lograron enriquecerse y también financiar
las guerras. Aquí podemos observar la parte interna y externa de estos centros de concentración. En la parte central vemos a Adolfo Hitler. ¿Cuáles fueron las consecuencias que provocó el Holocausto judío? Fueron los 11 millones de personas que fueron exterminadas, les despojaron de todos sus bienes, fueron hechas esclava y también fueron asesinadas. Se exterminó una gran parte de la población judía, debilitando este movimiento religioso hasta el día de hoy. Comenzaron procesos de espionaje y la captura de algunos militares nazis, puesto que una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, muchos de los alemanes huyeron hacia otros países, posteriormente fueron capturados. Aquí vemos en las condiciones que eran metidos a los hornos de gases totalmente desnudos. Posteriormente eran apilados todos los cadáveres y así fue como gran cantidad de judíos fueron sacrificados, fueron masacrados. Debemos de contestar o hacer unas reflexiones acerca de por qué, cuáles fueron los motivos que orillaron a Alemania nazi para implementar este tipo de exterminio contra una población judía. ¿Qué aprendizajes se pueden generar a partir de este proceso histórico? Y por qué es importante recordar este tipo de acontecimientos históricos. Encontramos también que la historia nos sirve no solamente para cursar una materia, nos sirve también para desarrollar los aprendizajes, para desarrollar nuestra visión sobre el mundo, para aprender de los errores que se han cometido años anteriores y que podemos tomar otras medidas y que podemos hacer girar hacia otro rumbo para no repetir los mismos errores. Encontramos también, y les recomiendo mucho, revisar todos los documentales que hay en internet. Muchos traen imágenes reales, algunos de esa época, otros posteriores a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y que muchas imágenes fueron tomadas durante ese periodo y la recuperaron cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. También existen varias películas que nos pueden ayudar a entender un poco más este tema, como La lista de Schindler. Está también La vida es bella. Está algunos otros libros que también nos pueden enriquecer nuestro andamiaje sobre este tema. Les agradezco muchísimo su participación y espero que les haya gustado este material. Muchas gracias y hasta luego.